La vida de las personas sin hogar en la República Democrática del Congo representa un retrato directo de las desigualdades sociales presentes en el país. Este fenómeno está asociado a la combinación de factores como pobreza extrema, inestabilidad política, desplazamientos forzados de poblaciones enteras y la ausencia de políticas públicas adecuadas para albergar o reintegrar a personas en situación de vulnerabilidad. En las grandes ciudades congoleñas, especialmente en la capital, Kinshasa, miles de personas se encuentran en las calles no solo un lugar de paso, sino el único espacio posible para vivir, dormir y sobrevivir diariamente. Este documental tiene como objetivo seguir, en orden cronológico, la trayectoria de un individuo que, por circunstancias externas, terminó viviendo en las calles. La narrativa abarca desde su nacimiento hasta la vida adulta, destacando cada etapa de su recorrido: infancia, escolarización parcial o inexistente, formación de lazos de amistad, intentos de inserción social y, finalmente, la adaptación a la supervivencia urbana sin una vivienda estable. Todos los hechos aquí presentados se basan en reportajes de investigación, datos oficiales publicados por organizaciones internacionales de monitoreo social y urbano, además de informes de ONGs humanitarias que operan directamente en el Congo. También se consideran registros de prensa local y estudios académicos sobre marginalización y urbanización congoleña. El contenido es estrictamente descriptivo, evitando análisis subjetivos o interpretaciones personales, y prioriza la claridad de los acontecimientos documentados. Gran parte de las personas sin hogar en la República Democrática del Congo tuvo su origen en áreas rurales o en provincias históricamente afectadas por conflictos armados, como Kivu del Norte y Kivu del Sur. En estas regiones, el Estado mantuvo una presencia limitada durante décadas, incapaz de ofrecer seguridad, asistencia básica o servicios públicos de manera continua. Las poblaciones locales convivieron con desplazamientos frecuentes, destrucción de aldeas e inestabilidad social, creando un escenario en el que miles de familias perdieron sus referencias comunitarias y territoriales. Incluso antes de estos desplazamientos forzados, la pobreza extrema ya era un hecho estructural en el país. En 2023, aproximadamente el 75% de la población congoleña vivía con menos de $2,15 al día, según indicadores internacionales. Esta cifra ilustra no solo la falta de oportunidades económicas, sino también la ausencia de políticas eficaces para reducir las desigualdades. Para muchos, la vida en el campo significaba falta de acceso a alimentos regulares, ausencia de escuelas e inexistencia de servicios de salud cercanos. La precariedad de las condiciones de vida en el medio rural, sumada a los conflictos recurrentes, motivó flujos constantes de migración interna hacia las ciudades. Centros urbanos como Kinshasa, la capital del país, y Goma, ubicada en la región este, se convirtieron en destinos frecuentes para familias que buscaban protección y alternativas de sustento. Sin embargo, al llegar a las áreas urbanas, muchos encontraron nuevos obstáculos: falta de vivienda accesible, desempleo masivo e inexistencia de programas de acogida. Así, la calle se convirtió en el último recurso de supervivencia para miles de desplazados. Se estima que hasta 250,000 niños vivían en las calles de la República Democrática del Congo. La mayoría se concentraba en centros urbanos como Kinshasa, donde la densidad poblacional y la desigualdad social eran más evidentes. Muchos de estos niños terminaron en las calles tras ser abandonados por sus familias, mientras que otros enfrentaron un destino aún más duro. Fueron expulsados de sus hogares bajo acusaciones de brujería, creencia que aún persiste en varias regiones del país. Este fenómeno generó una masa de menores sin protección familiar, dependientes únicamente de las calles para sobrevivir. La vida cotidiana de estos niños estaba marcada por riesgos permanentes. Informes de organizaciones humanitarias indicaban que con frecuencia eran víctimas de violencia policial y militar, siendo percibidos como molestias sociales y objetivo de persecuciones. Para obtener algún sustento, terminaban trabajando como vendedores ambulantes,
pidiendo limosna en semáforos concurridos o participando en actividades informales de baja remuneración. Para muchos, la infancia se reducía a la lucha diaria por sobrevivir. La vulnerabilidad extrema se manifestaba de diversas formas. La desnutrición crónica y el acceso limitado a una alimentación equilibrada comprometían su desarrollo físico y cognitivo. Las enfermedades infecciosas y parasitarias eran comunes debido a la falta de saneamiento básico y de atención médica. Además, estos menores estaban expuestos a abusos físicos y sexuales, a menudo cometidos por adultos en posiciones de poder. La ausencia de protección también los hacía susceptibles de ser reclutados en actividades ilegales, desde pequeños robos hasta la explotación en redes criminales. Así, toda una generación se vio moldeada por la precariedad de las calles, sin acceso efectivo a derechos fundamentales. El abandono escolar era un fenómeno generalizado en la República Democrática del Congo. Uno de los principales factores estaba directamente relacionado con la desnutrición. Aproximadamente el 43% de los niños menores de 5 años sufrían de desnutrición crónica, lo que comprometía su desarrollo físico y cognitivo. Sumado a esto, el sistema educativo permanecía frágil, incapaz de absorber la demanda de millones de estudiantes en edad escolar. Muchas aulas eran improvisadas con infraestructura mínima y sin recursos didácticos adecuados. La precariedad de la enseñanza también estaba asociada a las condiciones laborales de los propios maestros y funcionarios públicos. Informes constantes señalaban que los salarios se pagaban con meses de retraso, o en ocasiones ni siquiera se abonaban. Esta situación afectaba directamente la calidad de las clases, generando desmotivación entre los profesionales y abandono tanto por parte de los estudiantes como de los docentes. En áreas rurales, la casi total ausencia de escuelas empujaba a familias enteras a migrar en busca de alternativas urbanas. En este contexto, el abandono infantil se volvió más frecuente. Muchos niños terminaban en las calles no solo por cuestiones culturales como las acusaciones de brujería, sino por pura incapacidad financiera de las familias para mantener a sus hijos. La pobreza extrema obligaba a tomar decisiones difíciles, priorizar la alimentación inmediata de algunos miembros, dejando a otros a merced de las calles. Así, miles de menores, privados del derecho a la educación y a la convivencia familiar, encontraron en la calle el único espacio para sobrevivir. En las calles, los niños en situación de abandono terminaban formando vínculos entre sí. Estas relaciones servían como un intento de construir pequeñas redes de apoyo, donde cada integrante buscaba compartir alimentos, información sobre lugares menos peligrosos para dormir o incluso estrategias para enfrentar la violencia cotidiana. Este tipo de solidaridad era una respuesta espontánea ante la ausencia de protección familiar y la omisión institucional. Sin embargo, estas redes eran frágiles. El entorno de las calles estaba marcado por la desconfianza, la competencia por recursos escasos y la amenaza constante de pandillas urbanas. En Kinshasa, grupos conocidos como culunas dominaban territorios, imponiendo su propia lógica de poder sobre los menores de edad. Estas pandillas reclutaban niños, cobraban tasas de supervivencia y los sometían a violencia física como forma de control. La extrema vulnerabilidad hacía que muchos de estos jóvenes se convirtieran en presas fáciles para estos grupos organizados. La exclusión social, a su vez, ampliaba este cuadro de inseguridad. Los niños de la calle eran vistos por la mayoría de la población como elementos marginales, sin acceso a mecanismos institucionales de protección. La invisibilidad ante el Estado significaba que rara vez recibían apoyo comunitario estructurado, permaneciendo al margen de políticas públicas de asistencia, salud o educación. Así, la supervivencia dependía casi exclusivamente de vínculos informales, inestables y muchas veces explotadores. La supervivencia en las calles estaba directamente vinculada a actividades informales y de alta precariedad. Muchas personas sin hogar obtenían pequeñas cantidades de dinero mediante trabajos ocasionales, ayudando en tareas puntuales como cargar mercancías, lavar autos o trabajar en mercados. La venta ambulante de objetos de bajo valor, alimentos improvisados e incluso agua en botellas reutilizadas era una de las prácticas más comunes. Sin embargo, las oportunidades eran escasas y en muchos casos implicaban explotación.
Entre niñas y adolescentes, la prostitución forzada o inducida surgía como una de las alternativas para obtener recursos mínimos de supervivencia, exponiéndolas a riesgos constantes de abuso, enfermedades y violencia. En regiones de minería artesanal, especialmente en el este de la República Democrática del Congo, la situación adquiría dimensiones aún más graves. Hombres y niños en situación de calle o desplazamiento forzado eran frecuentemente integrados en sistemas de servidumbre por deuda. Esta práctica funcionaba mediante adelantos otorgados por los llamados jefes locales, quienes controlaban la explotación mineral en pequeñas minas. Los trabajadores rara vez lograban saldar las deudas, acumulando obligaciones que los mantenían en un ciclo continuo de explotación y dependencia. El trabajo en estas minas se realizaba en condiciones inseguras, sin equipos de protección y con alta incidencia de accidentes fatales. Las familias desplazadas, especialmente mujeres y niños, enfrentaban una realidad aún más frágil. Sin acceso a viviendas estables, vivían en refugios improvisados construidos con lonas, cartón y desechos, altamente vulnerables a las lluvias y a las variaciones climáticas. La inseguridad alimentaria era constante. Alimentos básicos como harina de mandioca y maíz eran insuficientes, y la dieta se caracterizaba por la escasez. Esta precariedad afectaba sobre todo a los niños, quienes sufrían de manera recurrente desnutrición severa y enfermedades asociadas a la falta de higiene y saneamiento. La intensificación de los conflictos en 2022 provocó uno de los desplazamientos internos más grandes recientes en la República Democrática del Congo. Millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, huyendo de ataques de grupos armados o de enfrentamientos directos entre facciones rivales. Gran parte de estos desplazados terminó viviendo en campamentos improvisados, erigidos apresuradamente en terrenos baldíos o en las periferias de grandes ciudades como Goma y Bunia. Las condiciones en estos lugares estaban marcadas por la sobrepoblación y la total ausencia de infraestructura. Informes publicados por organismos internacionales como el Alto Comisionado para los Refugiados, ACNUR, destacaron los crecientes riesgos para la población desplazada. No había disponibilidad de alimentación adecuada. La ración promedio ofrecida en algunos campos era inferior a las necesidades mínimas diarias. El acceso a agua potable era limitado, obligando a familias enteras a depender de ríos contaminados o pozos improvisados. La atención médica básica se volvió escasa, con clínicas locales incapaces de satisfacer la demanda. Se registró un aumento continuo de enfermedades infecciosas como cólera y malaria en estos entornos. Entre los desplazados que se encontraron en situación de calle, las mujeres representaron uno de los grupos más vulnerables. Informes consistentes indicaban que la violencia sexual era una realidad cotidiana. En Goma, clínicas administradas por Médicos Sin Fronteras llegaron a registrar hasta 50 casos de violación por día durante los picos de crisis. La ausencia de seguridad en los campamentos y en las calles facilitaba la actuación de agresores, muchas veces vinculados a grupos armados. Esta violencia tuvo efectos devastadores. Además de los traumas físicos y psicológicos, muchas mujeres contraían infecciones de transmisión sexual y enfrentaban embarazos no deseados en condiciones sin ningún tipo de apoyo médico. Existen divergencias significativas en la forma en que se clasifican estas poblaciones. Algunos informes internacionales utilizan el término personas sin hogar para referirse a quienes viven permanentemente fuera de refugios o residencias fijas, en plazas, aceras o campamentos improvisados. Otros prefieren el término desplazados internos, enfatizando la condición de quienes se vieron obligados a abandonar su hogar debido a la guerra o la violencia. A pesar de las diferencias conceptuales, ambas definiciones coinciden en un punto central. Se trata de poblaciones en situación de extrema marginación, con acceso mínimo a derechos básicos. En el ámbito de las interpretaciones, también se observa un contraste entre las causas principales del fenómeno. Algunas fuentes subrayan que en los últimos años, la pobreza urbana en las grandes ciudades congoleñas superó a la pobreza rural, lo que explicaría el crecimiento del número de personas viviendo en las calles.
Otros análisis destacan que el impacto de los conflictos armados sigue siendo el factor decisivo, forzando desplazamientos masivos y creando un flujo continuo de personas sin vivienda estable. Esta divergencia muestra la complejidad de la realidad congoleña, en la que la pobreza estructural y la violencia armada se entrelazan. Otro debate recurrente involucra el papel del gobierno congoleño en comparación con el de las organizaciones no gubernamentales. Mientras que los informes oficiales mencionan acciones estatales orientadas al acogimiento y asistencia, diversas ONGs internacionales reportan que la mayor parte de las intervenciones prácticas, desde la distribución de alimentos hasta la atención médica, fue realizada por agencias humanitarias. La credibilidad de estas versiones varía según la fuente, pero el consenso es que la respuesta a las necesidades urgentes de las poblaciones en situación de calle o desplazamiento estuvo muy por debajo de la demanda real. La crisis social y humanitaria en la República Democrática del Congo amplió de manera significativa el número de niños viviendo en las calles y de personas asentadas en barrios informales. En ciudades como Kinshasa, Goma y Lubumbashi, era común observar la proliferación de barrios improvisados, construidos con materiales de desecho, sin acceso regular a agua potable, electricidad o saneamiento. El crecimiento de este fenómeno generó presiones adicionales sobre la ya limitada capacidad de respuesta del Estado y de las agencias internacionales. A pesar de la gravedad de la situación, surgieron algunas iniciativas locales como respuesta al problema. Un ejemplo fue el proyecto Kimbilio, en Lubumbashi, que estableció centros de acogida destinados a niños de la calle. Estos centros ofrecieron no solo refugio temporal, sino también programas de reintegración escolar y acompañamiento social. Informes indicaron que parte de estos niños logró reincorporarse al entorno educativo, lo que representó una forma concreta de resistencia al ciclo de exclusión. Estos esfuerzos, sin embargo, permanecieron puntuales y limitados en su alcance. La falta de escala nacional y la escasez de recursos financieros restringieron la capacidad de transformar iniciativas locales en políticas estructurales. Aún así, los ejemplos de proyectos comunitarios evidencian la resiliencia de la sociedad civil congoleña y el intento de llenar los vacíos dejados por la ausencia del Estado. Incluso sin resolver el problema a gran escala, estas experiencias demostraron que existían alternativas viables cuando había coordinación entre líderes comunitarios, organizaciones religiosas y entidades no gubernamentales. La trayectoria de las poblaciones en situación de calle en la República Democrática del Congo puede analizarse a través de hitos temporales específicos que evidencian tanto la persistencia de la pobreza como los impactos de los conflictos y las crisis humanitarias. Antes de 2022 predominaba una pobreza estructural que afectaba a la gran mayoría de la población. Familias enteras vivían con menos de $2.15 al día, una cifra insuficiente para cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda. Esta realidad estructural creó una base de vulnerabilidad que perduró durante décadas, haciendo a la población extremadamente sensible a choques externos, como conflictos armados o desastres naturales. Entre 2006 y 2010, las estimaciones indicaban que cientos de miles de niños vivían en las calles de Kinshasa y de otras ciudades del país. El abandono infantil, sumado a la falta de políticas públicas efectivas, resultó en un aumento significativo de la población en situación de vulnerabilidad urbana. Muchos de estos niños enfrentaban desnutrición, enfermedades y exposición constante a la violencia sin acceso regular a educación ni a servicios sociales básicos. En los años 2021 y 2022, la situación se agravó con la intensificación de los conflictos en el este del país. Los enfrentamientos entre grupos armados desplazaron a cerca de 1 millón de personas, muchas de las cuales se convirtieron en personas sin hogar o pasaron a vivir en campamentos improvisados. El desplazamiento forzado afectó directamente a niños, mujeres y ancianos, aumentando la demanda de asistencia humanitaria y generando sobrecarga en las ciudades receptoras. Entre 2022 y 2023, la inseguridad alimentaria alcanzó niveles críticos, acompañada de la falta de acceso a agua potable y atención médica adecuada.
Informes de organizaciones como ACNUR y Médicos Sin Fronteras indicaron que tanto niños como adultos enfrentaban desnutrición severa, enfermedades infecciosas y riesgos continuos de violencia. Este periodo consolidó la presencia de una población en situación de extrema vulnerabilidad, dependiente de esfuerzos humanitarios, iniciativas comunitarias y muchas veces de su propia adaptación a la vida en las calles. La trayectoria de una persona sin hogar en la República Democrática del Congo está marcada por pobreza extrema, desplazamientos forzados y violencia institucional constante. La mayoría nace en áreas rurales o en zonas de conflicto, llegando a las ciudades sin ningún tipo de apoyo y a menudo abandonadas a su suerte. A pesar de iniciativas puntuales de acogida, la ausencia de políticas estructurales efectivas mantiene a millones de personas al margen de la sociedad, sin acceso a derechos básicos como alimentación, salud y educación. Este es el retrato factual y urgente de una realidad aún invisible para mucha parte del mundo. Ante esta situación es fundamental que la atención se dirija hacia acciones concretas, apoyar a organizaciones humanitarias que trabajan directamente en comunidades vulnerables, difundir información confiable sobre la crisis y presionar a autoridades e instituciones internacionales para implementar políticas públicas a largo plazo. Cada gesto de concienciación y solidaridad contribuye a reducir el sufrimiento y crear oportunidades de reintegración social para quienes viven en las calles de la RDC.